astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles a las 13 horas estamos aquí en Contrapunto TV, que se transmite por astele.tv. Pues hoy tenemos una invitada de lujo. Nos acompaña nada menos que la conductora estelar del canal del Congreso, Rina Musali. Gracias, Enrique. Que ella conduce dos programas pues realmente de mucho interés, de mucho rating. Uno de ellos es Vértice Internacional y el otro es Elecciones en el Mundo. Qué bueno que estás con nosotros, Rina. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, pues ella es internacionalista de toda la vida, es integrante del COMEXI, ¿verdad? Sí. Sin nada menos, es un grupo muy selecto de política internacional y pues creo que vamos a aprender mucho hoy en este programa que, como está anunciado, vamos a analizar la agenda política internacional, concretamente pues las elecciones que se dan en el mundo. Y bueno, ¿qué te parece si empezamos con una lámina que nos da un panorama de todas las elecciones que hay? Es un listado así tremendo, ¿no? Tremendo, muy grande, sí. Y pues realmente es un gran reto para el analista, pues tratar de pues analizar todos los casos o extraer los más relevantes. Eso ya es una tarea titánica, ¿no, Rina? Así es un ejercicio analítico pues muy interesante, pero al mismo tiempo difícil, ¿no? Porque hay que ver precisamente cuáles son los criterios para analizar cada una de las elecciones. Déjame comentarte que yo veo un año 2019 muy tupido en materia electoral, es decir, tenemos una política internacional que se está moviendo en un mundo complejo, cambiante y muy desafiante. Sobre todo tenemos, en términos geopolíticos, no veo que sea un año de gran calado en materia de geopolítica electoral, porque de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ninguno celebra elecciones, a menos de que caiga el gobierno de la primera ministra en Reino Unido, Theresa May, con todo lo que ha pasado en el Brexit, ¿no? Que se está esperando ya el voto de la confianza, ¿no? De la moción de censura. O de la censura. O de la censura, exactamente. Entonces tenemos que no hay ningún país de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que que hay elecciones. ¿Por qué? Porque en Rusia las hubo el año pasado, porque en Francia las hubo, entre comillas, ¿sí? Un Vladimir Putin que alarga su estancia en el poder hasta el año 2024. Tenemos a Francia que tuvo elecciones en el 2017. Tenemos una China que celebra elecciones indirectas a través de un congreso. Otro entrecomillado. Otro entrecomillado. Y también tenemos a los países, por ejemplo, del G7. Dentro del G7 celebran elecciones Canadá, que Canadá me parece que es un punto muy importante, y ahí está la reelección de Justin Trudeau cuando hay un repunte conservador.
Por otro lado, Italia celebró elecciones en marzo del año pasado, el 4 de marzo, en donde ganó Matteo Salvini y Luigi De Maio en una coalición con el Movimiento 5 Estrellas y este movimiento de la Liga. Por otro lado, Japón tampoco celebra elecciones, Alemania ya tuvo elecciones, Italia lo hizo el año pasado y Canadá yo diría que son importantes este año. Para lo que son las economías emergentes, tenemos dos grupos muy importantes, los BRICS y el MICTA. Los BRICS no tenemos elecciones en Brasil, Brasil tuvo elecciones el año pasado, Rusia ya vimos que las tuvo también el año pasado, India sí celebra elecciones. Sí. Y esas son muy importantes porque es la primera democracia más numerosa del mundo y ahí se está jugando la reelección de Narendra Modi del Partido Popular Indio frente a Rahul Gandhi del Congreso Nacional Africano, que es el hijo de Rajiv Gandhi y de Sonia Gandhi. Por otro lado, tenemos también que Sudáfrica también celebra elecciones que son muy importantes. También. Ahí está Cyril Ramaphosa después de la salida de Jacob Zuma, todo este escándalo de corrupción. Tenemos un Congreso Nacional sumamente también debilitado, pero todo indica que Cyril Ramaphosa va a seguir adelante en Sudáfrica. Y Sudáfrica es un país que está viviendo ahorita una crisis, está viviendo un deterioro y un malestar económico, y que hay otros países, por ejemplo, que están buscando subir. Digo, tenemos elecciones también en Nigeria, y Nigeria es un país que de alguna manera es una potencia demográfica y está generando mucho de qué hablar en la escena internacional. Del lado, por ejemplo, del MICTA, bueno, México tuvo elecciones el año pasado, Indonesia tiene elecciones este año, que también es muy importante. Estamos hablando de la tercera democracia más importante, alrededor de 265 millones de personas. La primera es India, la segunda es Estados Unidos, la tercera es Indonesia. Tenemos a Corea del Sur, que no celebra elecciones, ni Turquía, digo que Turquía también es un caso de autoritarismo con Recep Tayyip Erdogan, quien ha estado en el poder desde el 2003 y que busca quedarse hasta el 2023. Creo que es el año en que se cumplen los 100 años de la fundación de la República Turca. Y luego también tenemos que Australia celebra elecciones en el 2019. Entonces, es un mosaico variopinto, muy tupido de elecciones, y hay elecciones también en Europa muy importantes. En geopolítica yo te diría que las más importantes serían las elecciones al Parlamento Europeo, las de Israel, porque siempre su resultado genera un efecto. Las de Ucrania. Un efecto en Medio Oriente y en todo todo un país sumamente conflictivo en la zona más compleja del mundo, y también las de Ucrania. ¿Qué común denominador hay entre todos estos casos? Porque digamos, al margen de los países donde pues hay gobiernos de hombres fuertes que realmente pues no son democráticos, ¿no? Putin, Erdogan, claro, ¿no? Entre otros, Maduro, en fin. Pero al margen de eso, de estos casos extremos, ¿qué común denominador se estás encontrando en todas las elecciones? Mira, yo creo que es un año muy importante para la democracia en el mundo. 1/3 de la democracia mundial, es decir, 1/3 de los países del mundo van a tener que enfrentar el juicio de las urnas, sobre todo por lo que ya comenté, las elecciones en India, en Indonesia, que es la primera y la segunda y la tercera democracia más numerosa del mundo, celebran elecciones, India con 1.300 millones de personas. Entonces, sí tenemos que 1/3 de los países tienen que enfrentar el reto de las urnas. Pero yo lo que veo es que tenemos un 2019 en donde hay una batalla, una lucha entre las democracias liberales con las democracias iliberales. Y liberales en el sentido de que llegan por el mandato de las urnas a través del respaldo popular, pero que en el ejercicio del poder de alguna manera desconfiguran o descafeinan esta democracia, la esencia democrática, no respetando la independencia de los poderes, censurando la libertad de prensa, golpeando a las instituciones y por algún lado asesinando a sus rivales. Asesinando a sus rivales con una política prácticamente muy dura para la disidencia política. Entonces estamos viendo una batalla entre democracias liberales e iliberales, una batalla entre las democracias liberales que otros también llaman las iliberales o las plebiscitarias o las directas, ¿no? Como una especie de reemplazo. Y sobre todo, Enrique, yo veo una gran lucha, una gran batalla entre las fuerzas y voces globalizadoras contra las fuerzas y voces nacionalistas, nativistas y localistas. Y esa lucha justamente está en
en el contexto del descrédito que enfrentan las democracias, las instituciones, Claro. la política, ¿no? En general. Claro. En general vemos un malestar de los ciudadanos frente a la política y a los políticos de siempre. Lo vimos en México, pero ahora lo vemos en muchas de las justas electorales en América Latina, también de Asia, también de Europa. Es decir, hay varios populismos en Europa. Ya lo tenemos en Polonia, lo tenemos en Rumania, lo tenemos en Hungría con Víctor Orbán, lo tenemos en Italia desde el año pasado. Menos, ¿no? Nada menos, que es una economía importantísima para la Unión Europea y país fundador de la Unión Europea. Y tenemos el populismo, ¿no? Es decir, esta lucha del populismo que también se va a imbricar en las elecciones al Parlamento Europeo, porque la gran incógnita de las elecciones en mayo es si se podrá dar o se podrá conformar un bloque populista, ¿no? Con Marine Le Pen, con Geert Wilders, con Víctor Orbán, con Matteo Salvini. Que son enemigos de la Unión Europea. Claro, ¿no? Que son euroescépticos, que no están a favor del euro, que buscan, que son antimigrantes, que son racistas, que son xenófobos, ¿no? Y que hay partidos que han estado subiendo. Por ejemplo, este año hay elecciones en Dinamarca y me parece que son importantes porque ahí el Partido Popular danés está subiendo en la incidencia del voto. Digo, no, quizá no para ganar, pero sí hay que ver, por ejemplo, algunos países también de Europa del Norte, qué va a pasar. El caso de Grecia, que también celebra elecciones este año, que son fundamentales, en donde, bueno, Alexis Tsipras está muy debilitado y ahí, bueno, cayó prácticamente la coalición de gobierno en estos últimos días con ANEL, que es un partido de griegos independientes. Y bueno, Grecia creo que también va a dar mucho de qué hablar, pero se piensa que va a ganar en la mayoría, que es la derecha conservadora, ¿no? de la nueva democracia. Sí, las paradojas de la democracia es que muchos partidos utilizan la democracia para acabar con la democracia, ¿no? Y en lo que mencionabas de Europa, muchos utilizan las elecciones europeas para acabar con la Unión Europea, ¿no? Son las paradojas de la democracia, ¿no? Sí, así es. Estamos viendo, yo te diría que lo que estamos atestiguando es esta lucha entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, ¿no? Es decir, esta lucha entre la política racional y la política identitaria, ¿no? Lo que se llama hoy identity politics. Y también esta lucha entre fuerzas mucho más nativistas contra fuerzas globalistas. Y eso es lo que vamos a ver en este año 2019 y yo creo que eso se va a ver precisamente en el seno de la Unión Europea con las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de este año, en donde se piensa que el Partido Popular Europeo, que es uno de los principales partidos políticos en el Parlamento Europeo, pueda ganar las elecciones, porque hay que decir que ahorita tenemos prácticamente una Europa marcada de coaliciones de derecha conservadora, ¿no? Con el caso, por ejemplo, muy exitoso de Portugal, que ahí están los socialdemócratas, y que se ve la reelección de Antonio Costa de manera imbatible, es decir, tiene una gran intención del voto, porque lo que nos deja ver Portugal con elecciones también en este año es que ha sido un modelo exitoso bajo la socialdemocracia en un momento en donde está completamente demeritada la socialdemocracia en la Unión Europea y donde los partidos políticos socialdemócratas han perdido muchísimos escaños y están contando con baja popularidad. Sí, y ahora vamos a encontrar otra paradoja, que en el caso del Brexit, si cae el gobierno de Theresa May, puede llegar un socialdemócrata al gobierno. Sí, ¿no? como Jeremy Corbyn. Así es, tenemos todo el tema del Brexit. Ayer precisamente fue un día muy importante, estamos hablando de que están las aguas ardientes en el escenario político de Reino Unido. Theresa May presenta ayer ante el Parlamento una votación, presenta el acuerdo que negoció durante 2 años y medio con la Unión Europea y de 650 escaños, 432 me parece, si no me equivoco en esta cifra, fueron en contra. Es decir, hay una derrota de gran calado para Theresa May. Jeremy Corbyn trata de capitalizarla políticamente hoy con una moción de censura. Vamos a ver qué pasa en el Parlamento británico y se generan pues varias incógnitas frente a un deadline que es el 29 de marzo en donde se tiene que dar ya, se activa el artículo 50 y se da la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces ahí tenemos también todo el problema de Irlanda del Norte, tenemos también Escocia, ¿no? Que son proeuropeos, y ahí tenemos todo el tema de la frontera dura o no entre Irlanda del Norte e Irlanda, y cómo va a quedar este juego, ¿no? O sea, es decir, una Irlanda del Norte que quiere pertenecer a la Unión Europea y que posiblemente pudiera estar
regida bajo algunas reglas de la Unión Europea y eso pues no gusta a muchos. Entonces, tenemos un escenario muy difícil en Reino Unido y me parece que una sociedad profundamente dividida y polarizada sobre el Brexit. Sí, de hecho ya en las elecciones del Parlamento Europeo se va a notar que ya no va a estar los votos británicos, ¿no? Así es. Generalmente en las elecciones al Parlamento Europeo, las últimas elecciones hubo 750 europeos, es decir, 750 escaños en juego. En esta ocasión hay 705, es decir, prácticamente 50 menos, ¿no?, que representan la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo creo que no les dijeron a los británicos que el costo de separarse era mayor que el costo de haberse quedado, ¿no? Porque no solo es una cuestión económica, ¿no?, sino que hay más variables, ¿no? La cuestión territorial, imagínate que se quisieran separar los escoceses o los irlandeses. Claro. Entonces, es fracturar una unidad territorial, ¿no? Sí, muchos le llaman el Reino Unido o el Reino desunido, ¿no? Es decir, el Brexit viene a crispar, ¿no?, todas esas tensiones regionales dentro del Reino Unido y también viene a preocupar en demasía la parte económica, porque finalmente su principal socio comercial es la Unión Europea. Entonces, si se van por un Brexit duro, es decir, un Brexit sin acuerdo con la Unión Europea, que se vaya directamente para el 29 de marzo, entonces habría consecuencias muy desfavorables para el Reino Unido. Entonces, se ve difícil, ahí se están barajeando algunas otras posibilidades, por ejemplo, elecciones anticipadas en Reino Unido, que eso lo veremos. Me parece que Jeremy Corbyn no cuenta con los apoyos necesarios para que esto se logre y tampoco será fácil negociar con la Unión Europea que se aplace este plazo, ¿no?, o este deadline del 29 de marzo, que ya se está hablando quizá para julio. Es decir, se están barajeando distintas opciones, pero sobre todo en un escenario completamente complicado y sumamente complejo en Reino Unido. Y ese conflicto nutre a los nacionalistas, claro, a los nativistas, como llamaste, y el Parlamento Europeo puede tener una correlación favorable a ellos, ¿no? Sí. Que luego se utilizan las elecciones como voto de castigo contra los gobiernos, ¿no? Fíjate, yo veo una Unión Europea sumamente complicada porque está viviendo en el 2019, tenemos el tema del Brexit, tenemos todo el tema de que cómo lidiar, ¿no?, con la Italia nativista, ¿no?, y aislacionista de Matteo Salvini y sobre todo antimigrante y eurófoba. Tenemos toda la problemática de Víctor Orbán en Hungría, ¿no?, y toda Europa del Este, toda una Europa del Este en donde la Unión Europea los ha apoyado de manera impresionante. A Polonia, Enrique, le dan los fondos de cohesión más importantes de la historia prácticamente, tienen enormes cantidades de fondos de cohesión. Tenemos a fondo perdido, ¿no? Fondo perdido, pero también hubo enorme crecimiento económico en Polonia y ahora Europa del Este paga con esta moneda a la Unión Europea, ¿no? Es decir, una Europa del Este mucho más autoritaria, antimigrante, que está también en contra de la pluralidad de voces, ¿no? Mucho más filosa en materia de identidad, ¿no? Es decir, este regreso de la política identitaria, que todo esto preocupa y contraataca, ¿no?, a estas democracias liberales que han sido ejemplo de la Unión Europea, ¿no?, o sea, de la Europa comunitaria. Lo que estamos viendo hoy es un intento por deconstruir el orden liberal que surgió como consecuencia del fin de la Segunda Guerra Mundial, y esto nos debe de preocupar a todos. Vamos a la pausa y regresamos.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Ya vimos un primer panorama general de la cuestión político-electoral en el mundo. Incluso Jackie Rina nos hizo favor aquí de hacer un análisis sucinto de la cuestión del Parlamento Europeo. Me gustaría que hice una pequeña selección de algunos casos que creo que son relevantes. Y bueno, si al final nos queda tiempo, podemos ver otros que aquí Rina nos ha señalado. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Petroshenko. En marzo va a haber elecciones en Ucrania, creo que hay primera y segunda vuelta, ¿no? que es importante. Y bueno, pues se puso muy candente el proceso electoral a raíz de lo que hubo en el Mar Negro. ¿Qué pasó ahí, Rina? ¿Cómo fue todo eso? Pues mira, las elecciones en Ucrania son importantísimas. Yo creo que pones un ejemplo muy importante en materia geopolítica, ¿no? Sobre todo porque tenemos una Ucrania que ha perdido territorio. Digo, tuvimos la invasión de Crimea, ¿no? La toma de Crimea por parte de Rusia en el 2014, ¿no? Como un pastel, ¿no? Así, como un pastel, es decir, se conquista territorio en pleno siglo XXI, ¿no? Y se viola el derecho internacional y bueno, mucho más. Entonces tenemos a una Ucrania que también tiene una posición geoestratégica muy importante para Rusia porque es también país puente para llevar todo esto a la Unión Europea, que la Unión Europea de alguna manera está demandando estos recursos. Entonces, muy difícil el contexto político de esta elección porque se inscribe en relaciones tirantes entre Petro Poroshenko y Vladimir Putin. Y guerra que hay ahí que están... Tenemos Donetsk y Lugansk, que son provincias separatistas, que son prorrusas, ¿no? O sea, tenemos prácticamente un territorio dividido, un territorio que ha perdido ya territorio con Crimea y que sigue adelante con los enfrentamientos militares con Rusia. Precisamente lo que aludes sucedió a finales de noviembre, diciembre del año 2018, en donde se atacan a barcos ucranianos en el mar de Azov,
¿no? Y entonces esto genera Que se están peleando se estaban ambos, ¿no? peleando por la soberanía de estas aguas territoriales y de alguna manera esto es digo, los ucranianos lo ven como una afrenta a su nacionalismo, ¿no? Es un ataque a su soberanía marítima, y esto ha dado pie a que surjan más voces nacionalistas en Ucrania que tienen que ver con las elecciones de marzo de este año. ¿Crees que esa crisis le ayude a Petrochenko para Mira, Petro reelegirse? Poroshenko ha sido un personaje que ha caído mucho en su popularidad, está sumamente debilitado porque ha tenido enfrentamientos militares con Rusia y prácticamente, o sea, ha perdido en varios momentos. Entonces tenemos un Petro Poroshenko que yo veo difícil su reelección, y que hay otras voces que están presionando la agenda política. Digo, no nos olvidemos de Yulia Timoshenko. A ver, veamos la siguiente imagen, por favor. Que me leíste la mente, ¿no? Sí. Yulia Timoshenko, ¿no? Un protagonista importante, ¿no? Sí, Yulia Timoshenko se caracteriza por haberse enemistado en varias ocasiones con Yanukovych. Yulia Timoshenko, ella representa la carta del nacionalismo ucraniano. Estuvo en la cárcel incluso. Estuvo en la cárcel precisamente, y bueno, es una vieja lideresa conocida, y tampoco es de que genera tanta popularidad, pero es un personaje importante que está presionando, ¿no? Es carismática y está presionando la agenda política en Ucrania. También hay un candidato prorruso, porque ahí hay que decir que Vladimir Putin pues está jugando en la agenda electoral de varios países. O sea, el objetivo de Vladimir Putin es sacudir el establishment en el mundo, el establishment liberal, y sobre todo en las democracias occidentales. Tuvimos la trama rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y por supuesto en su esfera de influencia, que es Ucrania, una Ucrania que está dividida y polarizada entre formar parte de la esfera de influencia de Europa o una Ucrania más cercana a la esfera de influencia rusa. Y eso es lo que hoy se está peleando en Ucrania, con las revueltas del Euromaidan, con todo el tema de Yanukovych, y bueno, esta llegada de Petro Poroshenko, que de alguna manera pues se ve difícil su reelección porque ha caído de sobremanera en la intención del voto. Sí, son elecciones complicadas porque, pues, imagínense un país que está en virtual guerra con Rusia, y pues es muy difícil, ¿no? Realmente la injerencia rusa, las presiones nacionalistas, en fin. La Unión Europea, ¿no? Exacto, la Unión Europea. La OTAN. Exacto, ¿no? Ahí se ve muy explosivo esa elección, ¿no? Así es. Pasemos a la siguiente, que también tiene un valor geopolítico. Las de Israel fundamentales, Enrique. Benjamín Netanyahu, nada menos. Fíjate que nada menos y nada más que Benjamín Netanyahu está buscando un quinto mandato en Israel. Es la cuarta reelección consecutiva. Porque no ha habido nadie, ¿verdad?, que esté tanto tiempo. Es decir, tenemos a un liderazgo implacable, y justamente lo paradójico de Israel es que en un momento en donde está siendo investigado por soborno, tráfico de influencias, conflicto de intereses y por corrupción, es el favorito para ganar. Las encuestas hasta ahora señalan que él ganaría 30 escaños de la Knesset, en donde se juegan 120, que es el Parlamento israelí. Si ponemos la siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos una proyección, justamente. En no recuerdo si fue en diciembre que hicieron esta integración, pero ponían 26, es el de azul fuerte. El Likud. El partido Likud, pero si ves los otros, hay otros azules de centro. Sí. Señalan que efectivamente puede ganar, pero si se unen los partidos de centro tal cual, no centro-izquierda, pueden tener más votos. Si sumas ahí el 17 con el 12, sí, están 29, y hay el riesgo de que no pueda tener la mayoría en el Congreso. Efectivamente, la figura que está subiendo en este panorama político electoral en Israel es Yair Lapid, de Yesh Atid, el partido político de Hay Futuro. Pero lo que sí es importante comentar es que la escena política en Israel en los últimos años ha estado dominada por la derecha y por la ultraderecha. Los ultraortodoxos. O los ultraortodoxos. Y prácticamente hay elecciones anticipadas porque cae la coalición. Ahí tenemos dos figuras muy importantes, que es Avigdor Lieberman, que formó parte de la coalición para apoyar a Benjamín Netanyahu. Él fue ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa, que sale de la coalición, y también Naftali Bennett, que fue secretario de Educación. Entonces cae la coalición, se generan elecciones anticipadas, pero
Benjamín Netanyahu sigue siendo el favorito en un momento en donde la comunidad internacional trae los ojos y los reflectores internacionales por la cuestión de los sobornos. Pero esta derechización de la política israelí pues sí preocupa muchísimo porque han estado criminalizando a migrantes, siguen apoyando la ampliación de los territorios de los asentamientos en Cisjordania. El traslado de las embajadas a Jerusalén. Claro, el traslado que Donald Trump ha hecho de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén como capital política, y también están inscritas estas elecciones en una ley muy importante, que es la ley del hogar nacional judío, ¿no? La ley que hablan que Israel como Estado-nación del pueblo judío, en donde el hebreo va a ser el idioma oficial, ya no el árabe, porque antes también era el árabe, y entonces esto ha generado... Fundamental, porque esto ha ayudado a que todo el espectro político se recorra a la derecha, y muchos socialdemócratas en Israel han hablado del fin de la democracia israelí, ¿no? Una especie de apartheid, y también los árabes que han estado pues muy en contra de esto, y la Unión Europea que ha rechazado también esta ley. Entonces, sin duda son elecciones fundamentales en un Medio Oriente, ¿no? Que siempre es convulso, siempre es complejo, es la zona más conflictiva del mundo, la más peligrosa del mundo, y en un momento en donde Donald Trump decide salirse de Siria, ¿no? Que tiene vecindad con Israel, y que cambia todo el juego geopolítico, porque ahora los nuevos actores que van a tener liderazgo en Medio Oriente van a ser Rusia e Irán, sobre todo los grandes vencedores de la guerra en Siria. Hoy se habla ya de la reconstrucción de Siria, viene la cumbre de la Liga Árabe en Túnez, que va a ser muy importante, y ya han invitado a Bashar al-Assad. Ahora todo el mundo quiere juntarse con Bashar al-Assad. Cuando era apestado, ¿no? No, cuando era el gran, habría que acusarlo por los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por supuesto, ¿no? Una guerra en Siria que ha dado más de 500,000 muertos, más de 8 millones de desplazados, es decir, es el conflicto más, una crisis humanitaria sin duda, un país completamente destrozado, y ahora vemos un Bashar al-Assad que de alguna manera recupera territorio, que la coalición internacional también ha derrotado a ISIS o a Daesh, no completamente, pero sí podemos decir de una victoria. Por eso Estados Unidos decide salirse, ¿no? Cuando dice ya no tengo nada que hacer, porque a mí lo único que me importa es la parte del territorio, es decir, un Donald Trump que entiende muy poco de geopolítica global. Claro. No, y todo ese escenario pues fortalece a los más derechistas de Israel, y ya Benjamín pues presumió que Israel ya es la octava potencia militar del orbe, ¿no? Y quiere también hay una ley de enrolamiento para todavía hacer más fuerte el servicio militar. Entonces ahí hay una militarización creciente. Y uno de los últimos debates en Israel que fue muy interesante es que los judíos ultraortodoxos que estudian en las yeshivot, que son estas casas de estudio que estudian la Torá, que estén obligados a hacer servicio militar, y por eso cae la coalición. Fue uno de los debates, ¿no? que lleva a la caída de la coalición y a la convocatoria de elecciones anticipadas. Claro. A ver, pasemos a la siguiente, que vamos a hacer dejemos esos temas. A ver, aquí tenemos otro. A ver, pasemos a Guatemala. Fíjate, Guatemala es un país que pues casi no aparece en los titulares, pero recientemente estuvo la cuestión de la Comisión Internacional para combatir la impunidad, ¿no? En Guatemala. En ese contexto se da la elección. Pues si tú ves estos personajes, todos ellos, la que fue primera dama, Sandra Medina, otro candidato ahí que se me escapa ahorita el apellido, que tiene un apellido raro porque ya lleva varios que compite en las elecciones. Sí. La crisis política, aparte de la cuestión de la impunidad, la corrupción, es de que hay una élite política que se niega a cambios importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido dicen que esta elección como que no tiene mucho interés. ¿Cómo ves? Pues mira, es una elección importante desde varios puntos de vista. Primero, muy compleja. Estamos hablando de una Guatemala. Es que para mí las elecciones no las podemos entender sin sus contextos históricos, políticos, sociales, demográficos. Es decir, es como una especie de fotografía, ¿no? De síntesis nacional a la hora de las urnas. Tenemos una
Guatemala, que tuvo 36 años de guerra civil, tenemos una joven democracia y muy precaria, con una falta de institucionalidad muy importante y de Estado de Derecho. Y tenemos a un Jimmy Morales, que fue un outsider, que es actual presidente. Podemos poner la siguiente imagen, por favor, que de alguna manera este es un personaje central en la elección. Ahí está, aquí está. Exactamente, el presidente Jimmy Morales llega a la presidencia en Guatemala con la bandera anticorrupción. Y todo esto viene a colación por la caída de Otto Pérez Molina, ¿no? La renuncia del expresidente y de Roxana Valdetti como vicepresidenta. Un escándalo eso. Toda la trama de corrupción en Guatemala, llega un outsider, un comediante, es decir, una persona que no es un político tradicional, que capta la intención del voto y que gana las elecciones. Medio populista. Bastante populista, y que ahora precisamente quiere correr a la CICIG, que es esta Comisión Internacional para la Impunidad en Guatemala, que ha tenido muy importantes éxitos y que en algún momento Honduras también se habla de una misión al estilo de la CICIG, y en algún momento se preguntó por qué en México no hay una especie de CICIG en México, pero bueno, esto espanta, ¿no?, a los soberanistas y a los nacionalistas. Pero yo te diría que Jimmy Morales ahora busca expulsar a los investigadores de la CICIG y al parecer quiere que se logre esta salida, se concretice en septiembre de este año. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente que gana con la bandera de la corrupción y que ahora se le acusa la CICIG, se le investiga por financiamiento indebido en su campaña política? Y previamente al hermano y al hijo, ¿no? Exacto, al hermano y al hijo. Entonces, es increíble, ¿no?, que se dé esta situación en Guatemala. Y como bien lo dices, una de las personas que de alguna manera está presionando la agenda política es Sandra Torres, quien fue la primera dama, ¿no?, y esposa de Álvaro Colom, y del Partido de la Esperanza. Como muy revanchista, ¿no? Como muy revanchista. Y también tenemos ahí a otras dos mujeres. O sea, creo que sería interesante todo el tema del voto, de la equidad de género y el voto de las mujeres en Guatemala, porque hay 2 o 3 liderazgos de mujeres que están destacando ahí en Guatemala. Entonces, tenemos a un país que, fundamental ver a Centroamérica en estos momentos. Yo te diría también elecciones en El Salvador, Panamá, que está más abajo. Son las 3 elecciones centroamericanas del 2019, pero los países del Triángulo del Norte, conformados por Guatemala, El Salvador y Honduras, son obligados, porque de ahí se originan las caravanas migrantes, y en un momento en donde Donald Trump ha quitado el TPS, ¿no?, que es este Estatuto de Protección Temporal. Qué bueno que mencionas Donald Trump, porque en Guatemala pues siempre se tiene la sensación de que Estados Unidos mete mucho la mano, ¿no?, en sus asuntos, ¿no? Entonces se dice que Jimmy Morales negoció con Donald Trump que ya no lo molesten tanto con la cuestión de la comisión, a cambio de ofreció trasladar la embajada de Guatemala a Jerusalén, ¿no? Así es. Pero como parte de esta negociación, y por eso se echó el boleto de decir que ya no quería saber nada de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Exacto, ahí fue una negociación directamente con Donald Trump, y muchos países de América Latina, lo hemos visto con Jair Bolsonaro, ¿no? O sea, Jair Bolsonaro ahora sale diciendo que quiere salirse del Acuerdo de París, del cambio climático, ¿no? Que esto, es un escándalo en la comunidad internacional. También ha señalado que busca, es más, quería abrirle la puerta a Estados Unidos para que instale una base militar, pero ya se retractó, y también busca trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Oye, lo curioso de Guatemala es que pareciera que, a pesar de que es nuestro vecino del sur y de que pues es un paso fundamental de los migrantes, sí, como que no nos interesa mucho Guatemala. ¿Cómo ves este asunto? A mí me parece que esto es desacertado. Los mexicanos tenemos que entender que Centroamérica es nuestra zona de influencia, y sobre todo tenemos un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que, si bien no va a haber, si no ha mostrado gran dinamismo en materia de política exterior, sí ha mostrado un gran activismo en Centroamérica. Es decir, una de las claves López Obradoristas de la política exterior es precisamente Centroamérica, ¿no? Una Centroamérica que tiene imbricado todo el tema de la migración y todo el tema de los derechos humanos, y que de alguna manera pues sí tenemos que estar muy pendientes de Centroamérica. México ha perdido importancia y presencia en Centroamérica, y tenemos que volver a robustecer esta presencia, y sobre todo, pues hay que estar muy pendiente de lo que pasa en nuestra frontera sur.
Sí, porque la crisis de Guatemala no es solo, o sea, sí es económica, pero también político-institucional. Sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una Astele.tv. Astele.tv. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, amigos. Vamos a avanzar ya más rápido. Ahí tenemos, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Se nos acaba el tiempo. Nada menos que las elecciones en Argentina. Aquí tenemos algunos protagonistas. Obviamente Cristina, obviamente el presidente Macri, que busca su reelección. La que está a la izquierda es la gobernadora Vidal, que es de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Y también tenemos otra imagen adelante, aquí con Roberto Labaña, que ha sorprendido de que han hecho unos cruces de los distintos escenarios. Y dicen que Labaña es el único que podría derrotar en segunda vuelta a Macri. ¿Cómo ves este escenario argentino? Pues sí, son elecciones muy importantes. Mira,
En América Latina ya comentamos sobre elecciones en Centroamérica con Panamá, Guatemala y también Salvador. El Salvador. Y bueno, ahí El Salvador, digo, antes de entrar a Argentina, está una persona importante que es Nayib Bukele, que sale, ¿no? O sea, lo que está en juego en El Salvador es que se puede romper el estatus bipartidista y el Frente Farabundo, ¿no? Martí, ¿no? O sea, viene no es un outsider de la política porque él estuvo en el Frente Farabundo Martí, pero tiene una nueva coalición que se llama Gana. En América Latina, o sobre todo en Sudamérica, yo creo que hay tres contiendas fundamentales. Me estoy refiriendo a Uruguay, a Bolivia y también a Argentina. Argentina todavía falta mucho, de aquí a octubre hay que ver cómo está el juego de los candidatos, faltan las primarias en agosto, pero sí se habla de una reelección de Mauricio Macri. Mauricio Macri la tiene difícil, ¿por qué? Porque estamos hablando de una recesión y un descalabro económico en Argentina muy importante. Inflación del 50%. Inflación del 50%, que ha sido la más grande de los últimos 27 años. Tenemos los tarifazos, tenemos los recortes a los subsidios de gas y de electricidad y de otros servicios básicos que han enojado y han molestado mucho a la población. Tenemos un acercamiento, por supuesto, y un pacto con el Fondo Monetario Internacional, una política exterior mucho más allegada a Estados Unidos, y todo esto pues le saca ronchas, ¿no?, al peronismo y al kirchnerismo, ¿no? Y por otro lado tenemos a una Argentina que está inmersa en una megatrama de corrupción. Me estoy refiriendo a los 8 cuadernos de la corrupción, en donde está prácticamente involucrada directamente Cristina Fernández de Kirchner, más de 10 años de kirchnerismo en Argentina, dentro también de lo que es el peronismo. Entonces, quizá Cristina pueda contender en las elecciones, no lo sabemos, o quizá se vaya a la cárcel y se convierta en la víctima. Entonces, todavía hay escenarios que se pueden desdoblar en Argentina, pero yo creo que hay malestar en Argentina, es decir, un hartazgo, ¿no?, con estos partidos políticos, ¿no?, que no terminan de generar los cambios que han prometido. Pues mira, con todos los sacrificios que ha implicado la terapia de choque argentina, sí, mucha gente dice, ya no queremos saber de los peronistas, menos de los kirchneristas, ¿no? Claro. Como que el fantasma de Cristina, y es la candidata que tiene más negativos. Sí, claro. Y aquí el problema de la oposición es que están divididos los peronistas y los kirchneristas. Exacto. Entonces, justamente todavía falta mucho, pero por ejemplo dice Roberto Labaña, dice, si Cristina otra vez se lanza, pues yo no me lanzo. Claro. Entonces la esperanza de todos estos ejercicios que dicen, bueno, si Roberto Labaña puede ser el candidato de los opositores, entonces tiene posibilidad de que no gane Macri, ¿no? Claro. Sí, así es. Argentina yo creo que es un radar que tenemos que ver, y sobre todo yo te diría, Enrique, lo que está pasando en América Latina, esta derechización, es decir, esta ola de gobiernos de derecha, ¿no? Y en donde la gran pregunta es si Uruguay se va a quedar con el Frente Amplio o de izquierda, ¿no? Porque Argentina está con Mauricio Macri, Jair Bolsonaro en Brasil, tenemos a Paraguay, que también es de derecha, tenemos a Colombia, ¿no?, a un Iván Duque, que también ganó las elecciones precisamente en mayo del 2018. Y por otro lado tenemos un Chile que regresa a Sebastián Piñera. Entonces aquí ¿qué va a pasar con Argentina, no? O sea, vamos a seguir con la parte de la derecha, que de alguna manera también está enfrentando pues críticas, sobre todo por la parte económica, y vamos a ver cómo le va a jugar el peronismo, ¿no? Un peronismo que ya has dicho que ha estado pues muy dividido y fragmentado. Aunque fíjate, ideológicamente, quién sabe si se aplique tanto esto de la derecha o la izquierda, porque bueno, si tú lo ves en cuanto a la política interna, a lo mejor sí, pero si ya lo ves en términos geopolíticos o geoeconómicos, ya no hay ese frente conservador, sino que hay fuertes rivalidades entre Argentina y Brasil, sí, o claro, el Mercosur, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces ahí no creo que haya esa unidad como se dio con Chávez, claro, ¿no? De las izquierdas, no, lo de Chávez yo creo que ese frente izquierdista no se aplica para la derecha. Mira, yo creo que exactamente, o sea, los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana, es una especie de izquierda radical que se cuece aparte, y sobre todo sí tienen una connotación geopolítica muy importante, que me parece que fue una arista interesante de la política exterior y de la diplomacia manejada por Venezuela. Pero sí tenemos un cambio de ciclo político electoral en América Latina, ¿no? Es decir, tenemos que desde 1998 hasta el 2014 hubo prácticamente la llegada de más de 14 gobiernos de izquierda en América Latina. Y luego venimos
con la llegada de las ultraderechas y sobre todo por la caída en los precios internacionales del petróleo. Digo, no olvidemos que para hablar de política en América Latina tenemos que hablar de la bonanza petrolera, ¿no? De las vacas gordas, de las vacas flacas, es decir, quien pone y quita presidentes en América Latina, pues tiene que ver con el ciclo económico de las materias primas y de los commodities. Entonces sí viene una nueva llegada, una nueva oleada de liderazgos de derecha, ¿no? Y pues salen las izquierdas, sobre todo moderadas, ¿no? En Sudamérica. No quisiera que nos fuéramos si no viéramos el siguiente caso, por favor. El de la siguiente elección, que es importante. Bueno, ya, mejor nos saltamos esta porque esta hablaba de algunos escenarios de la elección argentina. Mejor vayamos a Bolivia. Aquí tenemos a los dos posibles, Evo Morales y Carlos Mesa. Pues mira, hay que recordar para todas las gentes que nos acompañan que Evo Morales llega a través del movimiento al socialismo, el MAS, en 2006 a la presidencia, cambia la constitución, ¿no? Por una plurinacional, o sea, es decir, es todo un estado, ¿no? Basado en el indigenismo, en una diversidad étnico y cultural y que es muy importante. Pero tenemos un Evo Morales que ya lleva muchos años en el poder y que quizá en esta ocasión… ¿Desde 2006? Desde el 2006 hasta ahora, y que está muy cuestionado su candidatura para presentarse como, es decir, la renovación de un nuevo mandato. Estamos hablando que sería la cuarta reelección consecutiva y está en entredicho y cuestionado que el tribunal haya permitido que se presente a una nueva candidatura presidencial. Sí, porque la Constitución lo prohíbe. Lo prohíbe. Y además hubo un referéndum. En el 2016. Que perdió. Pierde el referéndum de 2016, pero de alguna manera las autoridades electorales y el poder de la justicia dicen adelante. Entonces ya está de entrada muy controvertida y muy polémica esta elección. Ahora, Carlos Mesa fue expresidente de Bolivia entre el 2003 y 2005, no termina su periodo, pero interesante Carlos Mesa porque él fue el vocero del diferendo marítimo entre Chile y Bolivia en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Entonces vuelve a tomar un lugar muy importante dentro de la agenda política, es un diferendo que pierde Bolivia y que ahí ya sus opositores pues le están achacando que haya perdido, ¿no? Este gran diferendo. Pero bueno, Carlos Mesa se coloca en la agenda como dentro de la izquierda porque es la manera como puede entrar porque ya es un partido político consolidado. Pero quizá pueda perder también la mayoría en el Congreso Evo Morales y se habla que puede haber un empate virtual entre ambos candidatos. Sí, de hecho ahorita hay como un empate técnico en las encuestas. Sí. Todavía falta mucho porque es hasta octubre. Sí, falta mucho. Se pueden pasar muchas cosas. Nos falta hablar de África. ¿Qué destacarías de África? Pues mira, sí, yo creo que no hay que, como internacionalista, pues no debemos de dejar fuera África. Tenemos las de Nigeria, que son muy, muy importantes. Ahí viene quizá la reelección de Buhari, pero bueno, él ya está grande, está enfermo, está en Londres por cuestiones médicas, pero bueno, es muy interesante lo que pasa en Nigeria, es un país petrolero y es un país que geopolíticamente hablando es muy importante y es una potencia demográfica con alrededor de 200 millones de personas. Vienen elecciones en Argelia, vienen en Túnez, ahí donde fue el destello democratizador, ¿no? de la primavera árabe, que me parece que es un país muy pequeño, pero que es interesante y emblemático conocer. Y por otro lado tenemos las de Sudáfrica, en donde se espera la reelección de Cyril Ramaphosa después de la dimisión de Jacob Zuma, envuelto en escándalos de corrupción. Pero a mí me gustaría, si tenemos unos minutos más, hablar de Libia. Elecciones en Libia son muy importantes, porque se han pospuesto una y otra vez, y ahí está toda la polémica entre Italia y Francia, quienes se han metido, ¿no? dentro de la agenda política y el calendario electoral de Libia. En Libia tenemos el asesinato y la muerte de Muammar el-Gaddafi en 2011, tenemos la intervención militar de la OTAN, ¿no? Y tampoco podemos entender a Libia sin las primaveras árabes y las revueltas populares. Entonces, lo interesante de todo esto es que el segundo hijo de Muammar el-Gaddafi se está presentando para la elección y precisamente es un personaje que está incriminado, por así decirlo, por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en 2011. ¿No? Entonces, tenemos que ahí está todo el tema de la Corte Penal Internacional y su principal contendiente es el actual secretario de Defensa, que creo que se llama Haftar al-Jalifa, y él fue también gadafista. Entonces, lo que estamos viendo en Libia es el resurgimiento del neogadafismo,
¿no? En un momento de elecciones muy, muy importantes para la geopolítica global y para África. Claro, hablamos de un Estado fallido Sí, realmente, claro. ingobernable, ¿no? Como Afganistán, donde también va a Sí, haber elecciones. elecciones también en ¿no? Afganistán. Como geopolíticamente trascendentes, ¿no? Y fíjate que también en Libia tenemos alrededor de 1.700 milicias, ¿no? Es un paisaje ingobernable en donde la gobernanza política es muy complicada porque tenemos los problemas de las tribalidades, ¿no? Estado tribal, El sí. estado tribal, las etnicidades, ¿no? Y todo esto se conjunta para hacer prácticamente una catarsis, ¿no? Es decir, muy complicado la gobernanza política en Libia y solamente, digo, Muammar el Gaddafi en 42 años, ¿no? Pues logró a través de una dictadura sumamente represiva poder gobernar este país, ¿no? Amigos, como verán, pues el escenario político internacional es muy complejo, tiene muchas aristas, se requiere una visión geopolítica, geoeconómica muy amplia. Agradecemos mucho a Regina Musali que haya estado con nosotros, creo que aprendimos mucho. Pues los invitamos el próximo miércoles para que estén nos acompañen aquí para analizar otro tema de interés político nacional o internacional. Muchas gracias, hasta la próxima.